estoy activo cámara, voy conversando con ustedes, les voy preguntando unas cositas. Bueno, primero, ¿cómo les fue con el foro? ¿O cómo van con él? Profe, muy bien, yo ya hice mi participación, sin embargo el día que lo hice solamente estaba el de otro compañero y hoy voy a hacer como la retroalimentación de eso. Ok, Alejandro, muy bien. El resto, muchachos, a ver, cuéntenme. ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no les gustó? Etcétera. Profe, que de pronto la pregunta, la segunda pregunta del foro me pareció que está muy difícil de abarcar, pues porque era una pregunta bastante amplia. Y pues sí, de pronto no me sentí como muy a gusto con lo que respondí, pero creo que es que también pues era una pregunta como de esas que nunca terminan de responder. Sí, de hecho también tiene esa intencionalidad, Tomás, y es una pregunta problematizadora donde no hay unas respuestas o verdades absolutas en su respuesta, obviamente, pero se trata es de suscitar reflexión, ¿cierto? De generar reflexión y como les digo, la investigación es un tema inacabado. Entonces, cada una de esas miradas de cada uno de ustedes, las opiniones, las perspectivas frente a esa pregunta problematizadora son muy cruciales, porque tienen como propósito entender cómo ustedes están pensando y construyendo conocimiento epistemológicamente. ¿Cómo así que epistemológicamente? El pensamiento epistemológico es aquel que se elabora con base en unos argumentos y unas justificaciones de tipo cientificistas, es decir, que no respondemos a las cosas como se nos venga a la cabeza solamente y así, ya, lo que, como dicen por ahí, dicho de esta manera vulgarmente o coloquialmente, lo que me venga en gana, ¿cierto? No se trata de eso, sino de mirar como varias aristas, varios lados del objeto de estudio, a ver qué podemos decir de él. Entonces, más que responder la buena o mala, se requería más que todo como la argumentación, un punto de vista, una perspectiva muy profunda que queríamos como ahondar con esa pregunta, ¿cierto? Y que en tu caso particular, Tomás, y de pronto de algunos de ustedes y a uno también le ha pasado, y es que muchas veces uno piensa que la respuesta que uno da inicialmente, por mucho que la piensa, no es suficiente, porque creo que uno siempre se va a quedar con ganas de decir otras cosas, o por ejemplo, se respondió pero luego me di cuenta de algo más y que no, que quería de pronto incluir en mi respuesta, en eso que yo estaba diciendo, pero sentimos que fue tarde, pero de eso se trata, ¿cierto? De eso se trata, de darse cuenta, ¿cierto? De darse cuenta, pues, de lo que se dice y también demuestra algo, y es que nuestros juicios, nuestras valoraciones y sobre todo este tipo con un tema en particular que se les puso en problematización, tratamos es cada vez más de como depurando cosas, ¿cierto? Es eso, Tomás, pero no, el resto está muy bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué más? ¿El resto cómo les fue? Los escucho. A mí me pareció muy chévere pues la investigación que usted nos dejó ahí como de referencia, porque yo no había visto, pues yo sé que sí las había o sí las hay, pues investigaciones que hacen como esa relación entre los medios de comunicación para dar a conocer su proyecto. Y pues esa investigación que usted nos mostró me parece muy chévere, muy interesante. Es un tema muy particular. Noten ustedes que es muy básico. Es como si hiciéramos una investigación sobre el hambre que le da a las personas, cualquiera de nosotros. Que uno dirá a simple vista, eso qué relación o pertinencia o importancia tiene con la investigación. Y mire todo lo que se puede sacar, se puede hacer, ¿cierto? El proyecto es de tipo transmedia, que
dentro de la investigación social y en las ciencias sociales y sobre todo en la disciplina de la comunicación audiovisual, mire que no estamos alejados de eso, porque si bien ustedes tienen unas asignaturas en donde profundizan y desarrollan productos de este tipo, lo cierto es que el producto audiovisual también se puede constituir en
Hola muchachos, hola, estamos por aquí. Profe, Sí, profe, seguimos Mil por aquí. disculpas, apenas se restableció el servicio de energía. Disculpa Ah, listo, muchachos, profe. eso fue todo abrupto ahí y estábamos bien, más de chévere conversando. Retomemos entonces. Estábamos hablando de la segunda pregunta del foro y que les estaba diciendo que preguntas de ese tipo con temas muy de la cotidianidad. Eh, Miren que es posible hacer investigación científica desde con fenómenos de estudio y objetos de estudio, fenómenos de investigación y objetos de estudio que parecieran ser que no tuvieran eh, como mucha importancia o relevancia científica, ¿cierto? Es decir, para la construcción de conocimiento. Bueno, yo creo que ya estamos todos por acá. No sé si alguien se desconectó ahorita como para escribir un correo diciéndoles que ya estamos aquí, estoy aquí de nuevo. Bueno, también les estaba diciendo que lo que es, por ejemplo, los enfoques comunicativos como la transmedia, o sea, propiamente de la producción de este tipo de contenidos o la misma producción audiovisual se ha venido pensando propiamente como un ejercicio investigativo. No quiere decir que eso se ha presentado muchas confusiones con muchos estudiantes y de hecho también como discusiones también muy científicas, muy epistemológicas en los estudiosos de la comunicación, por ejemplo, porque algunos piensan que el hecho de hacer un registro audiovisual, ya eso de por sí, perdón, es investigación. Y muchas veces lo que vemos como resultados del proyecto de investigación son solo registros. Entonces, hacer, por ejemplo, un documental, hacer una ficción, emplear diferentes narrativas, formatos, etcétera. Desde luego que todo eso se articula a la investigación en sí mismo, pero lo que hay que tener en cuenta, y eso aquí vamos a detenernos más adelante, vamos a hacer una lectura, muchachos, frente a ese enfoque de la investigación desde la producción audiovisual. No quiere decir de que no hay que escribir, al contrario. Hay que escribir textualmente y también con la cámara, ¿cierto? Con todas las herramientas técnicas que tenemos a disposición para abordar ciertos fenómenos de estudio y ciertos sujetos y objetos de la investigación, como con esa particularidad creativa, expresiva, y de hecho tiene también un grueso muy interesante en términos teóricos y conceptuales, porque va más allá de la composición o va más allá incluso de aspectos técnicos, sino que tiene toda una lógica, lo que se plantea desde la investigar, desde propiamente de una producción o realización audiovisual, ¿cierto? Entonces, esa segunda pregunta problematizadora también tenía como ese sentido de seguir, de mirar aspectos como tan simples, tan normalitos, como tan articulados a la cotidianidad de las personas, y como eso, mire todo lo que ellos empezaron como a indagar frente al tema que se propuso y a través de una estrategia transmedia empezar a construir una serie de relatos y desde luego eso nos da cuenta, ese trabajo que si bien todavía está en desarrollo porque si lo llevan bien el producto saldría el año que viene, pero está en fase de investigación aún, lo que nos quiere decir es que hay una investigación rigurosa frente a ese tema. Pueden asomar muchas, seguramente ahí asoman o se articulan o se juntan diferentes disciplinas, ¿cierto? Mínimo, o hay algunos presupuestos teóricos y conceptuales de la psicología, de la sociología, la misma comunicación, cómo entra a jugar ahí, ¿cierto? Entonces, sí, también respondiendo de nuevo también a Tomás y me parece un punto de discusión interesante el que nos coloca el compañero, y es que
no se respondería esa pregunta de manera muy absoluta, pues como si hubiera una sola y única respuesta. La intencionalidad de ese cuestionamiento, de esa pregunta problematizadora, era que ustedes reflexionaran y argumentaran con profundidad. ¿Listo? Bueno, ¿quién más me comparte las impresiones que han tenido hasta el momento del foro? ¿Cómo se han sentido en su realización? ¿Dificultades que hayan tenido o que tengan hasta el momento? A ver, muchachos, los escucho. Nadie más nos quiere compartir sus apreciaciones de este primer ejercicio de foro. Ok. Bueno, segundo tema del día, muchachos. Les informo que la semana que viene vamos a tener el próximo martes el taller de normas APA con la biblioteca de la institución. Es una capacitación taller, tiene esas dos modalidades porque no solamente nos van a enseñar las normas APA en términos de los cambios de la variación que tuvo en la nueva versión, ya están en la versión 7, ya que rige a partir de este año en adelante. Hace rato no cambiaban la versión y tengo la certeza y de acuerdo como a la estrategia metodológica y didáctica de esa capacitación, es taller porque en las sesiones en la sesión de encuentro, lo que se va a hacer es un ejercicio también de citación para que ustedes lo hagan incluso ahí mismo en una hojita de Word, citando un texto cualquiera que se busque y ustedes aprendan inmediatamente a hacer citación. No les recuerdo, muchachos, y aquí podemos solucionar brevemente, ya para que nos amplíen en la capacitación, podemos resolver dudas de las normas APA. Yo quiero que me digan ustedes, muchachos, muy sinceramente y sin pena, ¿qué es lo que no entienden de las normas APA? ¿En qué creen ustedes que se presenta más confusión? Pues, profe, por mi parte, es porque, no sé, creo que es muy dispendioso a la hora de citar. Entonces, pues que el autor, que el nombre del autor va primero, que el apellido, que la fecha, entonces eso se vuelve, pues la verdad, muy harto. Se vuelve harto cansón. Ok, Tomás, dice también por acá Daniel, citar. Muy bien, listo. ¿Qué más les representa dificultad de la citación? Aparte de las citas. Bibliografías. Muy bien, Brandon. ¿Qué más, muchachos? A ver, ¿qué más? Aparte de la citación y la bibliografía. Profe, por ejemplo, yo también me confundo mucho con los párrafos. Pues cuando se pone el párrafo completo, cuando solamente se pone un pedacito, eso me confunde muchísimo. Bueno, listo. Muy bien, Tomás. Ya voy a dar como unas explicaciones de eso. Quiero que me planteen por acá en el chat donde digan qué más aspectos tienen ustedes de dificultad, que les representa dificultad en las normas APA. Tenemos bibliografía, tenemos citación, tenemos un asunto de forma en la configuración de los párrafos. ¿Qué más, muchachos, aparece por ahí? Nada más, de resto no hay nada. Alejandro, sí. Profe, yo creería que también la disposición del documento como tal, por ejemplo, las portadas tienen que ser de esta forma, la tabla de contenido de esta, porque a veces nos confundimos cuando empezamos a hacerlo y creemos que lo estamos haciendo mal. Bueno, Entonces muchachos, también en esa parte. muy bien, Alejandro. Muy bien. Sigue siendo también un asunto de la forma, de la presentación. ¿Qué más por ahí les asoma, muchachos? Quiero recoger como todas las impresiones de ustedes para darles un margen. Sigue siendo forma. Muy bien, Valentino. ¿Qué más? Fuentes. Fuentes. Listo, Tomás. Fuentes. Sigue siendo forma.
A ver qué más asoma por ahí, muchachos. A ver, digamos lo que más podamos para darles una pequeña explicación, para tener unas consideraciones en cuenta y ya lleguemos listicos a la capacitación. Ya con eso, muchachos, ustedes me dan mucha atención. Haciendo el ejercicio juicioso ya manejamos normas. Títulos y subtítulos, forma también, muy bien. Sigamos diciendo. Bueno, yo les voy diciendo entonces, ustedes me van colocando acá en el chat o pueden también manifestarme. Mendeley para bibliografía, muy bien. Muy bien, ya vamos a aclarar todo eso. No, Joan, no vamos a utilizar las Mendeley. ¿Qué pasa? Las normas APA es de una asociación estadounidense que se llama Asociación de Psicología de América, hay muchas siglas en inglés, en fin. Ellos han dictaminado una serie de un conjunto de normas o reglamento, unas directrices que se articulan o que deben de ser utilizadas en trabajos de tipo científicos, académicos, entre otros. ¿No? Las normas, dentro de las normas que existen están las APA, las ICONTEC y también creo que Mendeley y creo que hay otra también, ¿cierto? Las que se roban el show y las que se vienen implementando en Latinoamérica, incluso en Europa, ha sido normas APA. ¿Por qué? La verdad no lo sé. ¿Qué es lo que tienen de chévere en las normas APA? ¿Quién decidió que fuera la mejor de todas? ¿Cierto? Pero bueno, las normas APA entonces, muchachos, tengan en cuenta que son como es un conjunto de reglas o de directrices o disposiciones que guían la elaboración y presentación de trabajos de tipo científicos, académicos, entre otros. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver las normas APA? Tiene que ver, o sea, qué aspectos se tienen en cuenta para presentar un trabajo de normas APA. Forma y contenido. La forma es propiamente eso que ustedes están diciendo, que la configuración de las márgenes, que las fuentes a utilizar, que la portada, que la tabla de contenido, que iniciar un párrafo con una sangría, que la fuente, el espaciado entre línea y línea, ¿cierto? Y por otro lado, y es más importante eso, muchachos, y es la citación y la bibliografía. Tengan en cuenta lo siguiente, la citación es lo que va adentro del texto. Cuando ustedes están leyendo un texto o cualquier tipo de documento científico y ustedes encuentran un párrafo que dice, por ejemplo, de acuerdo a Fulanito de tal 2008, se afirma o se tiene en cuenta que la comunicación es esto y esto y aquello. Entonces nosotros nos enredamos porque listo, claro, la norma ZAPA nos dice cuando hay que tener en cuenta si es una cita de menos de 40 palabras, cita de más de 40 palabras, cita de parafraseo, ¿cierto? Y es fácil, cuando usted le coge el tiro de eso ya se le vuelve a usted muy mecánico, muchachos. ¿Listo? Simplemente de practicar. Pero entonces empiezan a aparecer otras cosas. Resulta que si usted cita a fulanito de tal, que es nuestro autor, los vas a citar más de 2 veces, entonces la segunda cita de fulanito de tal se escribe de otra manera. O sea, se cita de otra manera este señor, a fulanito de tal. Y la tercera vez, cuando lo vas a citar por tercera vez, se escribe de otra manera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a uno, como dice Tomás, se nos vuelve harto, se nos vuelve un poco tedioso, ¿cierto? Sin embargo, el manual de las normas APA ya y con la capacitación que vamos a tener está muy explicado de tal manera que nosotros vamos también a tener esos recursos y si tenemos duda de citarlo 2 o 3 veces, ya sabemos que vamos a tener, por ejemplo, ahí la indicación y ir ajustando eso. A ver, muchachos, uno cuando hace investigaciones o hace este tipo de trabajos, o uno mismo hace las normas APA, ¿cierto? Le aplica el ejercicio de construcción de las normas APA,
Pero también hay profesionales muy especializados en el ajuste de ese tipo de trabajo. También hay unos profesionales que se especializan en hacer revisión de estilo, corrección de estilo, así se llama. Cuando ustedes vean ese término por ahí, quiere decir de que te van a revisar normas APA y te van a revisar también ortografía, ortografía, aspectos lexicogramaticales, es decir, que tú hayas escrito bien una palabra, que haya cohesión y coherencia gramatical. Mire todo el cuento que tiene eso. Por eso es importante nosotros pulir bastante la escritura, cada vez más. Y es porque, se los digo, porque hay trabajos muy buenos, pero los devuelven por eso. Y obviamente, pues, cuando tú solicitas el servicio de un corrector de estilo, pues obviamente es un servicio que hay que pagar. Son profesionales, filólogos, también hay comunicadores y personas de otras disciplinas que se especializan en hacer revisión de estilo, corrección de estilo, normas APA y todo el paquete completo, ¿cierto? Porque pasa, muchachos, la idea es que nosotros lo hagamos, ¿cierto? Y que en un caso futuro, más adelante, de requerir solicitar el servicio de un corrector de estilo, pues que las correcciones vayan a ser mínimas. O en el peor de los casos, cuando nos presentamos a las convocatorias, ustedes van a publicar un artículo, en fin, te van a mirar las normas APA, te van a mirar el estilo y te van a mirar todo eso, ¿cierto? Y a veces te dan plazo como por 2 revisiones y si no las cumplís, no te publican y se nos queda el trabajo parado, ¿cierto? Pero entonces, con las normas APA, muchachos, vamos a aprender todo eso. Entonces, cuando hablamos de la forma de las normas APA, recuerden que es a la presentación, ¿cierto? Que tenga estas márgenes, que tenga esta sangría. Yo ya asistí a la capacitación y los cambios fueron muy mínimos. Listo. Todavía se escribe en Time New Roman. A 12, o sea que terminó 1.5, creo que es 1.52. Hay que revisar bien eso. Ya cambió un poquito como el tema de la citación. Recuerden que la bibliografía es lo último que va abajo, al final del trabajo, ¿cierto? En las partes finales del trabajo, ustedes también la van a elaborar. Todo lo que se cita hay que incluirlo en la bibliografía. Todo lo que se cita, muchachos, hay que incluirlo en la bibliografía. Y otras variaciones, pues, como de forma más simple. A ver, muchachos, ¿qué es el perendengue, digámoslo así, o el problema con el tema de las normas APA, de acuerdo a dónde vaya a presentar un trabajo, un proyecto, un artículo, etcétera? Es que algunos te van a exigir de pe a pa todas las normas APA, mientras que otros te van a decir que solamente le pongas atención a la citación, a las referencias. Es decir, tú hasta puedes emplear como fuente, por ejemplo, Arial, ¿cierto? Pero para que ya tengamos en cuenta entonces todo este asunto de la norma APA, vamos a ceñirnos a la versión como tal y, bueno, les digo, muchachos, la configuración del trabajo en términos cuando ustedes están escribiendo en el Word y van a dar las márgenes, ese tipo de cosas, eso se puede hacer automáticamente en el Word. ¿Listo? Hay que prestarle a toda atención. Sin embargo, yo no quiero que vayamos a descuidar y tengan muy en cuenta esto, y es, no vayan a descuidar las citas. Siempre hay que citar, y ustedes saben por qué hay que citar. ¿Qué problemas nos ahorra eso? ¿Cierto? Un tema de propiedad intelectual, derechos de autor, en fin, y obviamente aprender nosotros a desarrollar un concepto, una idea, una categoría teórica, basándonos en teorías o en un autor, en un investigador, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya con eso, muchachos, ustedes ya no van a tener pierde para hacer trabajos de este tipo. Incluso, por ejemplo, los que trabajan en el sector público, en la institucionalidad, en una alcaldía, en la gobernación, en fin, algunos trabajos de este tipo, informes de hecho que se entregan allá, también piden normas APA. Y allá no le van a decir a usted, bueno, váyase y consiga un corrector de estilo. No, tú tienes que presentar el trabajo. ¿Listo? El informe como tal, con esas directrices, con ese reglamento en sí mismo. Listo. Entonces,
Claros hasta ahí, muchachos. Es lo que les puedo anticipar de las normas APA. Si les soluciono las inquietudes. Bueno, Joan, por acá tú que habías preguntado de las de Mendeley. Es interesante también en la biblioteca, creo que lo ofrecen, pero tengo la duda, la verdad. Yo sé que están concentrados más que todo en las normas APA. Pero bueno, ¿qué tienen las normas Mendeley que te llaman la atención, Joan? Joan, ¿estás por acá? Joan no está por acá, ¿o sí? Bueno, ¿qué es lo que tienen, por ejemplo, las normas Mendeley que te interesaría, pues, como ahondar en esas normas? Está redactando, me imagino. Ah, ya. Bueno, hay unos recursos. Ah, ok. No son normas como tal, es un recurso entonces. Yo tenía entendido que era pues un sistema también de citación diferente o más bien como transversal a las APA. Pero bueno, yo tampoco tengo, siempre he trabajado normas APA, en su momento trabajé con TEC, ¿cierto? Pero ya tiende a esa, el rey aquí es como en las normas APA. Mira, ya que me hablaste de este sistema pues, para facilitar la citación en APA, muchachos, y me imagino que de pronto han explorado ustedes en Google, hay algunos recursos que te permiten generar incluso la bibliografía y hacer la citación. Ya incluso hacer la citación. Podemos mirar algunos de ellos, hay muchos ya para aprender a citar. Lo cierto es que como se configuró o ya cambió la norma ZAPA a la versión 7, dudo mucho que estos recursos hayan actualizado precisamente, se hayan actualizado en la versión 7. O sea que hay que hacerlas poco manual, pero en la capacitación nos van a dar pues como esas indicaciones, esos tips de hacer la citación de manera correcta y de manera como más fácil, ¿cierto? No tiene enredo, muchachos, simplemente es por prestar atención a lo que vamos a hacer y me parece muy didáctico cómo lo hacen la biblioteca. Muy bien, entonces Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Alejandro. Profe, anteriormente que se decía que se trabajara con las normas y con TEC, ahora con las APA es casi lo mismo, o qué pasó con las Icontec que no se volvieron a trabajar. No tengo ni idea. Es una pregunta interesante saber la verdad. Yo no tengo la idea de por qué decidieron implementar las normas APA, ¿cierto? O sea, de hecho, en lo personal, a mí las normas APA me parece que en los trabajos con normas APA quedan como un poco antiestéticos, ¿cierto? Con la justificación de márgenes y ese tipo de cosas. Lo cierto es que de las razones que he escuchado de las normas APA y por qué se privilegia el uso de ellas es porque permite organizar de manera jerárquica y mucho más ordenada la información, ¿cierto? Por ejemplo, las imágenes, la inclusión de imágenes, de tablas, de figuras, según las normas APA, las presenta mejor en comparación de las otras indicaciones que nos da, por ejemplo, el CONTEC o hay otros sistemas que la verdad no recuerdo, ¿cierto? Es decir, siendo sincero, muchachos, ustedes me preguntan de CONTEC, sé más bien poco porque eso ha cambiado mucho, hace mucho tiempo no manejo, y nada más APA bien con eso, ¿cierto? Y al fin y al cabo, pues todo está regido por normas APA. Dice por acá Tomás que APA tiene recursos que se puedan citar. Ah, ok. Bueno, yo no sé si me conté, porque, y les aclaro lo siguiente, y muy importante lo que dice Tomás, aquí en el chat.
Las APA permiten hacer la citación de videos de YouTube, películas, una serie de televisión, por ejemplo, un podcast, una emisión de radio de un programa, incluso, ojo pues con esto muchachos, ustedes pueden citar redes sociales. O sí, consultando bien la fuente, pero usted puede citar redes sociales. Me parece interesante eso, porque en redes sociales hay mucha diversidad de recursos. Muy bien. Muchachos, qué más quieren saber de normas APA? Sin ser el experto grande de las normas APA. ¿Qué más les puedo solucionar de aquí para que ya tengamos una idea? Profe, Sí, tengo una duda de cómo quedarían los textos. Pues tengo la impresión de que no es de corrido, sino cuando se cita algo, en el mismo texto aparece la citación o la citación aparece abajo o en otra sección. ¿Tú te refieres a las notas al pie o al pie de página? No, a las citaciones, cuando uno menciona algo, como menciona alguna cosa y esa citación se hace en el mismo texto. Claro, es que, vea vamos a ilustrar. Yo quiero que tengamos claridad con el tema de las normas APA, muchachos. A ver, digamos que no les había como aclarado el orden del día. Hoy y mañana. Hoy vamos a hacer una primera explicación del estado del arte. Listo, una primera aproximación. Mañana continuamos con el mismo ejercicio del mural. Y ahorita también les iba a hacer una pregunta con las bases de datos. A ver si entonces es posible solicitar también un taller con bases de datos, aunque el de normas APA que vamos a ver, también vemos las bases de datos usualmente utilizadas en la institución, el Politécnico, y de hecho las que utilizan la gran mayoría de investigadores, para que sepamos cómo buscar. Listo. O sea, ya aquí ya vamos a empezar a ver, muchachos, estado del arte, uno de los trabajos más grandes y de mayor desarrollo y profundidad de la asignatura, y de hecho la columna vertebral, porque vamos a terminar el curso con la identificación de referentes teóricos, pero el estado del arte nos tiene que quedar muy, muy, muy bien elaborado. Voy a mostrar un trabajo vamos a ver si tenemos uno aquí en la carpeta de Drive. Bueno, vamos a mostrar los ejemplos que yo les remití a ustedes. De las tesis, ¿se acuerdan? Vamos a ver si este está en normas APA. Tiene que estar en normas APA. Noten ustedes que estoy compartiendo pantalla un Arial en el que está escrito, ¿cierto? Un buen recurso que nos podemos utilizar. Veamos esta paginita. Cualquier párrafo donde identifiquemos que haya una cita. Por ejemplo, acá hay una cita. Lo que tú me preguntas es si en la cita va acá. ¿Cómo va esto? Valentín. Sí. Esa es la cita. Es que el tema de las normas APA es que nos van a decir que a veces la cita va al final o al principio. Va entre comillas. Cursiva, eso ya no se utiliza, para que sepamos. Y nos van a explicar las normas APA. Se pone al final cuando, por ejemplo, citemos, las citas sean de menos de 40 palabras, ¿cierto? Entonces uno cómo hace para saber cuántas palabras tiene lo que usted está citando en el texto. El Word, si tú seleccionas esto, el Word te va a decir por acá abajito cuántas palabras tiene esto seleccionado. Dependiendo de eso, se coloca acá al final o al principio, ¿cierto? Empezamos, por ejemplo, a mirar de este trabajo qué otras citas hay. Mire que hay unas que están al intermedio del párrafo, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo, este no tiene comillas, ¿cierto? Es porque también pues, va en términos de que, de acuerdo a las normas APA, va de menos de 40 palabras. Van a haber unas en donde son de parafraseo.
El parafraseo es un recurso que uno utiliza para citar al autor, pero usted diciendo lo que él dice con tus propias palabras. ¿Sí me entiende? Con tus propias palabras estás interpretando lo que él dice. Entonces hay citas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, de parafraseo, basada en el autor, basada en el texto. Eso nos lo van a explicar bien. Pero entonces yo quiero clarificar como cositas para que nos vayamos bien preparados para la norma ZAPA, ¿cierto? Y las normas, la citación es lo que va adentro del texto. Esa es la famosa citación, que existen básicamente tres. Citas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y de parafraseo. ¿Listo? Ya para que nos familiaricemos con esos términos. Van a encontrar las citas al principio, al intermedio del párrafo o al final. Eso es como ustedes lo vayan a escribir. Tranquilos con eso. Cada vez más nos vamos a ir familiarizando en la escritura. ¿Cierto? Estas son las citas. Y yo me pongo a bajar en este trabajo, ¿cierto? Me pongo a bajar en este trabajo, a la parte final de este trabajo, voy a encontrar, vamos a ver dónde está la bibliografía. Esta es la bibliografía de este trabajo. Usted le coloca referencias bibliográficas. Todas van en orden alfabético, de A hasta la Z. Que tengo dos autores que me empiezan con A. Bueno, como por ejemplo, o bueno, tienen la misma, empiezan con la misma letra, M. ¿Cuál va primero? ¿Cierto? Ah, bueno, pero es de que a medida que yo tengo dos autores que empiezan con Mo, hay que contar la tercera letra y así sucesivamente. Eso también se nos organiza automáticamente el Word. Pero recuerden, las referencias bibliográficas son estas que van al final. Se colocan de esta manera, que tienen este espacito acá, en fin. Pero lo más importante es que eso es lo que se fijan, muchachos, siempre. Uno se fija, me va a fijar mucho en ustedes en eso, y como siempre se hace en la presentación de cualquier trabajo, muchachos, de este tipo, es la citación. Vamos a citar bien, autor, año, página donde se encontró eso. ¿Listo? Y con la explicación que nos van a hacer, vamos a quedar muy bien. ¿Listo? Te aclaro la inquietud, Valentina. Lo de la citación. Claro que sí, profe. Ok, muy bien. Muchachos, ¿qué otras preguntas tienen de norma ZAPA? ¿Qué podemos ir como clarificando para que ya lleguemos con más luces para la capacitación? Ah, bueno, la capacitación la vamos a hacer en la misma hora de clase. 6, 7 y media, pasaditas. ¿Qué otras dudas tienen ustedes, muchachos? Nada más. Profe, Profe, pues, ay, qué pena. Dale, Pues de la norma ZAPA muchas. No, por eso. Yo sé que hay muchas, pero bueno, logré clarificar algunas cosas y que de lo que dije, de pronto que no me entendieron, Katy. Pues en mi caso, para mí lo más difícil son las referencias bibliográficas, porque cuando son de internet, cuando son de un texto, cuando es un PDF, cuando es una revista, entonces es un poco complejo, pero me imagino que lo vamos a ver a fondo en la Sí, capacitación. es muy explicativo, de hecho tiene ejemplitos. O sea, uno ya con el ejemplo que nos van a dar en la capacitación y desde luego nos va a quedar la grabación, nos va a quedar las diapositivas, todo ese material. Ya con eso, en caso de que uno tenga dudas, que por ejemplo para citar un video de YouTube, de Vimeo o de otra plataforma, en fin, ya sabemos cómo lo vamos a citar. O de un programa de televisión, ¿cierto? Vamos a tener ahí la referencia. ¿Cierto? O sea, esas cositas se van resolviendo ya en la medida en que hagamos el taller. Lo que quiero es que nos vayamos hoy con luces, ¿cierto? Y también con preguntas, pero no como
con las preguntas que a uno le ocasionan mucho miedo, sino como dudas que hay que resolver, ¿cierto? Muy bien, listo, Katy. Entonces, Tomás también iba a preguntar algo. Profe, sí, a mí pues es que no me queda claro cuando hay unos párrafos que se ponen completos, pues pues que es como copiar y pegar del otro, que se ponen de Sí. una forma distinta, no sé. Sí, eso también nos lo van a explicar, que es como el copia y pegue que usted hace del texto que consultó, tal cual, ¿cierto? Que eso tiene que tener menos de 40 palabras o más de 40 palabras y se cita de manera diferente, ¿cierto? Pero hay una que llama el parafraseo, que es, por ejemplo, cuando tú lees el texto de ese autor y tú con tus propias palabras escribes en tu propio texto. Es decir, le colocas fulanito de tal, afirma con tus... Aquí lo estoy redactando como si fueras tú, Tomás. Dice que la comunicación es esto, aquello. Lo estás diciendo con tus propias palabras, pero lo que estás diciendo con tus propias palabras es basado en lo que él está diciendo, ¿cierto? Eso es lo que nos referimos entonces con la citación de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, de parafraseo. Y no sé si te soluciona la inquietud. Pero es que hay veces que uno, pues de verdad, o sea, uno no, para que sea a parafrasear a Teodoro Adorno, que ya lo dijo todo, entonces pues, Porque muchas veces los términos de los autores son muy complejos. Son muy complejos o te parece muy enredado colocarlo así porque tu texto debe tener coherencia. Y lo que van a hacer ustedes del estado del arte va a tener coherencia y yo la medida que vaya leyendo yo debo de entender cualquier lector debe entender ese trabajo, ¿cierto? Pero el parafraseo es un recurso que sirve para el investigador que está escribiendo escribir o significar, o más bien interpretar, perdón, con tus propias palabras lo que está diciendo ese autor. Si es muy claro el autor, pues haz la cita de menos de 40 palabras. Si consideras que ese concepto es grande, que es imposible parafrasearlo o colocarlo de menos de 40 palabras, pues ponlo de más de 40 palabras. Eso sí, por lo general, uno mezcla todas, de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y de parafraseo, porque eso también habla del autor, es decir, de ustedes, ¿cierto? Uno hacer un trabajo, un estado del arte, un marco teórico, a punta de citas de más de 40 palabras, eso es un copia y pegue impresionante, ¿cierto? No hay trabajo de interpretación del texto, pero luego les digo, utilicen esos recursos en la medida en que les sean posibles y sin saturar el texto. Que sean muy recursivos de ustedes y muy argumentativos en el texto. Tampoco vas a construir, por ejemplo, un párrafo como los que estamos mostrando acá, ¿cierto? Imagínense este párrafo, este que estoy señalando acá, con 3 o 4 citas. Eso queda una cosa ahí que, ¿cómo hace uno para argumentar, para pegar una cosa con la otra? Para cohesionarla bien. Queda difícil, ¿cierto? Por aquí Camila me activó el micrófono, ¿cierto? Es que se me activó por equivocación. Ah, ok. ¿Quién iba a preguntar? Muy bien. Tomás, entonces, estamos todos hasta ahí. No se preocupen por eso, muchachos, que, a ver, el tema de la escritura lo vamos a ir poniendo cada vez más. Solo estamos hablando aquí de las normas APA, lo que nos van a enseñar ya cuando veamos. Ya propiamente el trabajo reflejado en el texto, el estado del arte, por ejemplo, entre otras cosas, y por ejemplo ya en investigación 3 o 4, eso a ustedes ya se les vuelve un panorama. Ya saben qué hay que citar, cómo se puede citar y listo. ¿Cierto? Pero de todas esas dudas, muchachos, las vamos a solucionar con el taller. Y espero que ya con estas lucecitas que estamos dando de este ejercicio de las normas APA, de esta pequeña explicación, ¿cierto? Más bien conversación de las normas APA les sirve. Muy bien, Tomás, ¿estamos claros hasta ahí entonces? sí, profe. Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen, muchachos? No hay ninguna otra inquietud.
luego de compartir pantalla ya vamos a estar muy juiciosos en la capacitación y ya con eso ya disipamos todas las dudas, muchachos, y todo lo que ustedes están preguntando acá. Conviene ser muy participativo, todo lo que ustedes tengan por preguntar, le preguntamos al capacitador, obviamente yo estaré ahí, listo. Pero vamos a estar con las pilas bien puestas para ese ejercicio. Martes, el próximo martes 13, martes 13, ¿sí? De 6 a las 6 de la tarde, ¿listo? Bueno, pregunta. ¿Qué saben ustedes del estado del arte? ¿Qué han escuchado de ese apartado de la investigación? Profe, son como todas las investigaciones previas que se han hecho como relacionadas con el objeto de estudio o con la temática. Bueno, investigaciones previas que se han realizado con la temática. Bien, muy bien. ¿Qué más han escuchado ustedes, muchachos, del estado del arte? Nada, no han escuchado absolutamente nada, que es difícil. Pueden decir lo que quieran, ¿cierto? ¿Qué han escuchado del estado del arte? Profe, es como la concepción del tema y pues de lo que se va a investigar según un rastreo que uno pueda llegar a hacer de cómo se vea o cómo lo estén tratando en las investigaciones. Muy bien, muy bien. ¿Qué más ustedes tienen de consideración con el estado del arte? Que no es un arte, tiene ese nombre, ¿cierto? Nada, no han escuchado nada más de esos muchachos. Bueno, y pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez ha hecho un estado del arte? Sí, no. A ver, Profe, sí. sí, toma sí, ok. A ver el resto, porque ese chat no se mueve. Pueden decir sí, no, 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 sí, sí, lo que quieran. Profe, Profe, yo también. yo también lo También, hice. también lo han hecho, María Camila. Muy bien. Muy bien, Alejandro, María Camila, Tomás. Bueno, y el resto, muchachos. ¿Sí o no? A ver, es importante saber eso. Necesito saber eso, si lo han hecho alguna vez, ya han ayudado a alguien a hacerlo, tienen medianamente una idea, Valentina sí que no, Santiago sí. Ok, ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Listo, por aquí faltan algunos por responder. Van diciendo si sí o si no. Profe, yo tuve como un acercamiento, pero tener en sí claro qué es, no, no lo tengo. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, muy bien. Listo, muchachos, muy bien. Por acá, no, no, sí. Daniel, estado del arte, ¿alguna vez lo has hecho? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez has hecho un estado del arte o has tenido algún acercamiento? ¿Sí o no? ¿Cierto? Respondemos ahí en el chat. Bueno, muchachos, entonces, si bien lo hemos hecho o tenemos un acercamiento a lo que puede ser una elaboración de estado del arte, en fin, y como les dije al principio del curso, uno de los elementos importantes en la investigación, sobre todo en investigación 2 en este curso, es la elaboración del estado del arte y vamos a culminar con los referentes teóricos que algunos dicen, profe, es el marco teórico. ¿Cierto? No, hay diferentes tipos de marco. Nosotros vamos a identificar unos referentes que ya después llegaremos a eso y les explicaré qué es, porque con eso ya podemos nosotros hablar propiamente ya en investigación 3 de metodología. Es el trabajo ya de campo que a la gran mayoría les gusta porque hay que hacer, ¿cierto?
todo lo que nosotros nos planteamos desde la pregunta, desde las hipótesis, en fin, ya llegamos a metodología a ejecutar. ¿Listo? Estamos en una fase todavía de diseño. Bueno, muchachos, entonces, aquí un momentico cámara, les presento pantalla. Les presento la pantalla. Vamos a nuestra carpeta de presentaciones. ¿Listo? Vamos, hoy es una primera explicación. Vamos a estar tranquilos con estos muchachos en términos de que tenemos referentes, es decir, ejemplos de estado del arte en nuestra carpeta para que miremos la escritura. La escritura también la vamos a ver bien. ¿Listo? Entonces, tenemos esta presentación sencilla. Vamos a empezar a hablar de qué es el estado del arte. Muchachos, ojo pues, el estado del arte en sí mismo es un proceso sistemático de recolección de información sobre temas específicos para dar cuenta de sus desarrollos y avances en el campo del saber, desde una perspectiva científica con el fin de aportar a su desarrollo. Entonces, en este primer párrafo nos están diciendo que es un proceso sistemático donde yo como investigador recojo información. ¿De qué? De un tema en particular, específico. ¿Cuál tema, profe? Pues el mío. No es de otro proyecto, ¿cierto? Entonces ahí viene lo que decía Tomás ahorita y otros compañeros, de investigaciones, estudios que se han hecho frente a mi tema, ¿cierto? Y también encontrar información relacionada a ese campo del saber, donde todo eso tenga una perspectiva científica, y ahorita vamos a hablar bien de eso, de las fuentes documentales que vamos a utilizar para armar el estado del arte. Todo el estado del arte, ¿para qué sirve? Para desarrollar no solamente mi proyecto, sino aportar al desarrollo del tema desde mi proyecto. Es decir, muy seguramente cuando ustedes, por ejemplo, bien juiciosos, publiquen sus trabajos o hagan una investigación, van a haber otros investigadores que están indagando frente a un tema en particular, por ejemplo, muy similar al tuyo, y muy posiblemente en el estado del arte de ese proyecto van a incluir su trabajo, porque eso hace parte del conocimiento que se ha generado en ese campo del saber. Que muy posiblemente va a quedar tu trabajo en ese estado del arte, ¿cierto? Pues siempre y cuando se publique, en fin, ¿cierto? Muchachos, ¿uno qué hace en el estado del arte en términos de la búsqueda de esta información, de este proceso de recolección de datos? Pues uno tiene en cuenta varios aspectos. Analiza el contenido, es decir, lo que ustedes encontraron, ustedes ahí lo van a leer. Profe, yo encontré una tesis así como la que usted mostró ahorita, ¿la tengo que leer toda? No necesariamente, pero sí hacer una lectura y comprensión juiciosa de algunos de esos apartados para que usted diga, perdón, si ese trabajo le sirve para su estado del arte o no, ¿cierto? Yo también empiezo a categorizar esa información que encontré. Categorías en términos que conceptuales o de significado, entre otras cosas. Yo les voy a dar unas pautas para que ustedes aprendan a categorizar bien esa información que encuentren. También, esta construcción de sistemas categoriales también hace parte del estado del arte, un proceso de codificación que es en términos de darle significado a esos términos, de esas categorías en sí. Entonces, básicamente, muchachos, el estado del arte es un proceso de revisión ardua y exhaustiva de datos, de informaciones científicas, entre otras fuentes, que le sirven a usted para saber qué se ha investigado de su tema y cómo se ha investigado y qué ha faltado por investigar. ¿Estamos claros? Compañeros, ¿estamos claros con la definición?
Mucho silencio. A ver, ¿sí o no? Sí, profe. Por aquí estoy viendo el chat. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. No, mirando el chat, a ver ustedes que me hayan colocado. Entonces, la importancia de un estado del arte, creo que hemos mencionado algunas de ellas, algunos de esos aspectos importantes. Permite avanzar en el proceso de conocimiento de una determinada área o tema. Claro, el estado, hay investigaciones, muchachos, les comento, que solamente se basan en hacer estados del arte. Por ejemplo, el estado del arte de los estudios de comunicación en Colombia desde los 80 hasta el 2000, y hacen un estado del arte. Pero mire todo el proceso de recolección de información que hay que hacer. Hay investigaciones simplemente basadas en estados del arte. Otro de los aspectos importantes del estado del arte es que posibilita el desarrollo de procesos de conocimiento y de propuestas de intervención sobre la realidad social. Muy bien esto. Aquí hago hincapié en lo siguiente. Un estado del arte también le ayuda al investigador a mirar bien el fenómeno de estudio y el fenómeno de investigación, el objeto de estudio. Es decir, muy seguramente ustedes van a ver, por ejemplo, estados del arte de comunicación, pero desde la disciplina de la psicología social, ¿cierto? Mire que es una disciplina transversal a la nuestra, pero con mucho énfasis en lo clínico y en otros aspectos relacionados a la medicina, por ejemplo. Mientras que nosotros podemos hacer un estado del arte de la comunicación, por ejemplo, desde la disciplina de la ciencia social y de la comunicación. Ambas cosas se complementan, ¿cierto? Y eso le sirve a los investigadores para saber en qué terreno epistemológico de disciplina pararse. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos proyectos, ¿cierto? Creo que por aquí asomó un proyecto de la adicción a las redes sociales, ¿o no? Tengo la duda, o en otro grupo. ¿Alguno de ustedes planteó en el momento un proyecto relacionado con adicción a las redes sociales? Sí, profe, yo. Ah, ok. Ese concepto de adicción, yo creerías tú también, creeríamos nosotros que tiene una explicación desde lo clínico, ¿cierto? Mire el área que se nos aparece por ahí, ¿cierto? Mientras que podemos trabajar con el concepto de adicción desde lo clínico, desde lo psicológico que nos plantea la disciplina y articularlo a la comunicación, que es lo que nos interesa y nuestra razón de ser, ¿cierto? Entonces, los estados del arte, muchachos, sirven también para eso, como el investigador, a partir de esa lectura, de esa comprensión, de ese estado del arte, perdón, ya entiende el fenómeno de investigación en los sujetos de estudio. Para eso nos sirve también. Contribuye a la formación de investigadores, totalmente, sobre todo en el proceso de recolección de información. Ustedes se van a encontrar, muchachos, en su estado del arte con informaciones que van a encontrar, por ejemplo, en redes sociales, muy chévere, ya la Norma Zapadimos que nos deja citar, pero tenemos que validar cada vez más la información. Profe, yo sí te doy algo de Wikipedia, se puede, bajo tu responsabilidad, porque Wikipedia, al ser un escenario, una plataforma tan colaborativa, pues también tiende a tener desinformación, ¿cierto? Entonces, el estado del arte contribuye a las capacidades, a formar y a fortalecer las capacidades investigativas, obviamente, de aquellos que hacemos investigación de nosotros, ¿cierto? Habilita el desarrollo de un proceso investigativo, muy anudado a lo que estábamos diciendo. Un estado del arte sirve también para determinar o consolidar o crear nuevas líneas de investigación, totalmente, porque es un estado del arte ahonda en un tema a profundidad desde otra perspectiva. Por eso es como si nosotros tuviéramos el mismo tema, todos ustedes tuvieran el mismo tema de investigación. El estado del arte sería igual. Si lo hace cada uno o en parejas, en fin, pasarían varias cosas interesantes, van a haber miradas múltiples, ¿cierto? Y, por último, posibilita el desarrollo continuo y sistemático de la investigación social. Esto también es muy articulado a esto, a que
los, los procesos de conocimiento y las maneras en cómo el investigador va a afrontar o intervenir la realidad social, ¿cierto? También posibilita continuar ahondando en un campo de estudio en específico y también como dar pautas de cómo se puede seguir abordando ese fenómeno o qué otras cosas quedan faltando por investigar. Es decir, la investigación, recuerden, es uno de los acontecimientos humanos y científicos inacabados. Siempre vamos a estar investigando y así llegamos en el 2050, se va a seguir investigando la comunicación, quién sabe en el 2050 cómo estaremos con la comunicación, ¿cierto? Y las cosas no van a desaparecer, simplemente se transforman. Listo. Muchachos, técnicas que uno utiliza para hacer esa recolección de información del estado del arte. Nosotros nos vamos a servir de una tablita, de un formatico, que se llaman las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas me permiten a mí recopilar la información que yo encuentro. ¿Listo? Esas fichas las vamos a ver después. Los formaticos los tenemos en la carpeta del Drive. Bien explicaditos, con ejemplitos y todo, para que ustedes los adapten a sus búsquedas y rastreo de información. Bueno, entonces, yo hago una revisión documental, es decir, libros, investigaciones o los artículos que encontramos. Nos encontramos también, bueno, los estudios, las investigaciones, libros, pero también uno, muchachos, también puede hacer una revisión documental de otro tipo de fuentes. Eso también lo vamos a clasificar después, fuentes primarias y secundarias. Es decir, las primarias son las científicas, libros, artículos, estudios de este tipo científico, y hay otras secundarias como por ejemplo son los videos, lo que encontramos en YouTube, lo que encontramos en redes sociales, lo que encontramos por ejemplo en cartas de diarios de campo, que en un programa de televisión, todo eso son fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que son científicas. Y los estados del arte se construyen con ambas. Hay cosas, han pasado las siguientes particularidades con algunos proyectos de investigación. Y es que el estudiante investigador está haciendo una búsqueda de fuentes primarias, es decir, de investigaciones, de teorías, de libros, y resulta que no encuentra caso. Él me dice, profe, yo puedo hacer estado del arte de eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podría hacer un estado del arte cuando no hay fuentes primarias como tan extensas, tan amplias? O ahí no hay investigación o no se podría hacer nada. ¿Qué opinan ustedes? Compañeros. A ver. ¿Ahí se podría hacer investigación o no? Si no encontramos fuentes primarias. A ver, ¿qué opinan ustedes? Pues, profe, sí se podría, pero tiene como más, por así decirlo, como un camino más difícil que recorrer. Bien, Tomás. Profe, sí, desde luego se puede hacer una investigación, pero no vamos a tener como unas bases o unas referencias que nos digan, ya se ha trabajado esto, se ha hecho esto. Vamos a llegar como a un punto cero y a un punto de partida para empezar a trabajar una investigación. Eso nos puede dar una amplitud, pero a la vez no va a tener como una base también, pienso yo. Muy bien, Alejandro. Tomás, ¿quién opina algo más del si se podría hacer una investigación sin fuentes primarias? Profe, yo creo que sí, pero de pronto pues al hacerse esa investigación, las fuentes no serían, o sea, no se podrían, no serían tan verídicas, no se
diera la certeza de que lo fueran. Entonces, bueno, sería como muy extensa la investigación. Muy bien Alejandro, Tomás, Valentina, María Camila. Sí se podría construir un estado del arte. Buscar, dices por acá Daniel, buscar fuentes primarias apoyadas de la secundaria, porque no tiene de que no haya fuentes primarias. No, de hecho sí las hay. Investigaciones que no tienen fuentes primarias o tienen muy pocas, ¿cierto? Pero también es un terreno fértil para el investigador, porque quiere decir que como no se ha investigado bien de ese tema, hay un terreno fértil para la investigación, pero, como ustedes dicen, hay mucho más trabajo, ¿cierto? Y las bases teóricas y conceptuales del trabajo, del proyecto, están muy reducidas, están más que todo basadas en las fuentes secundarias, que por eso se clasifican así, es porque no tienen, digámoslo así, como una validez científica, sino que son fuentes que también tratan de ser muy especulativas o no tienen pues como todo un desarrollo científico o investigativo a profundidad, ¿cierto? Entonces, ahí se responde la pregunta, muchachos. Perdón. Sí se puede hacer un estado del arte con fuentes secundarias, pero están los problemas que acabamos de mencionar y hay que procurar hacer una revisión documental o revisión de información en fuentes primarias lo que más se puede. Claro, reblujar, esculcar bastante y definitivamente darnos cuenta si hay muy poca, más o menos o nada, y ahí continuar con las fuentes secundarias. A ver, en esto yo sí quiero también tener claridad, que ustedes tengan claridad. No es que yo voy a empezar primero a buscar las fuentes primarias y ya lo último las fuentes secundarias. No, eso es un proceso transversal. Porque resulta que ustedes en la elaboración del estado del arte, en la elaboración del trabajo, se encontraron que están haciendo la búsqueda de rastrear de información en fuentes primarias, pero se encontraron una cosa en redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo la vas a dar para el final? La puedes empezar a incluir. Simplemente que en la estructura del trabajo vamos a observar. Cuando a medida que vamos leyendo y lo estamos escribiendo incluso, vamos a observar que las fuentes primarias es la que se ubican en el primer bloque de escritura, ¿cierto? Y ya lo último yo ya empiezo a referir información secundaria. Así en el estado del arte se observa esa estructura. Listo, entonces yo hago una revisión documental, puedo hacer revisión de archivos. Mire que a veces no hay necesidad de irse ya a la biblioteca, sino que ya tenemos bibliotecas virtuales con documentación digital, ¿cierto? Que profe, mi investigación sí tiene que ver mucho con información, tiene información secundaria porque tengo que acudir, por ejemplo, a hemerotecas o tengo que utilizar también mucho registro audiovisual o visual, fotográfico o sonoro, y lo tienen en un museo, lo tienen en tal lado, claro. Esos son centros al fin y al cabo que albergan y hacen curaduría de información de ese tipo, ¿cierto? En ese caso sí tendríamos que desplazarnos también, pero nos referimos pues como a esas fuentes de información propiamente en los lugares donde se encuentran, ¿cierto? Hay unas fichas bibliográficas que es el instrumentico que nosotros utilizamos bien para hacer la clasificación de la información. A ustedes les va a quedar la información ahí registrada y ya luego eso lo llevamos a la escritura así de correo del estado del arte. Esto es importante. También quería detenerme en eso. Resulta que las fuentes primarias ya sabemos cuáles son y dónde las podemos ubicar, ¿cierto? En bibliotecas, en centros de estudio, laboratorios, que ya tenemos bibliotecas digitales, virtuales, ¿cierto? Tenemos otras fuentes como por ejemplo un museo o un lugar donde hay donde se hace curaduría de información, pero resulta que hay información que no está registrada ni en fuentes primarias ni secundarias. Es decir, básicamente la información la tiene la misma gente en sus propias cabezas. Uno se puede encontrar con ese muchacho. Que alguien que haya sido sobreviviente de algo que haya pasado y que no haya registro de información de ese tipo, solamente la gente. Muchachos,
Yo puedo hacer entrevistas, puedo hacer hasta observaciones. Esto ya es muy metodológico. Lo que uno aprende en metodología de la investigación. Tanto ya en investigación prévia. Pero yo puedo levantar entrevistas, hacer este tipo aplicar este tipo de técnicas, realizar actividades, talleres, grupos de discusión, reuniones para que yo levantar información. O sea que en el estado del arte tú citarías esta información. Y esto puede pasar. ¿Listo? Entonces hay estados del arte donde emplean, ¿sabes? Porque no encontramos información. Pues en fuentes primarias o secundarias, o la que encontramos es muy poca y necesitamos ampliar mucho más esa información que encontramos, ya sea de las fuentes primarias o secundarias, ¿a partir de qué? De las personas que componen mi fenómeno de investigación, los mismos sujetos de estudio, por ejemplo. ¿Listo? Estas son otras técnicas que aparecen por acá. Memos analíticos, notas de campo, diario de campo. Estos memos analíticos son muy parecidos al diario de campo. Imagínense ustedes ahí dentro de estas actividades haciendo una observación y tomando nota. ¿Cierto? Que ya uno a veces no toma nota, sino que graba. ¿Cierto? Pero hay veces que no se puede grabar por diversas circunstancias. ¿Cierto? Uno hace protocolos, relatorías, resúmenes, hasta mapas conceptuales. ¿Cuánto instrumento ustedes conceptual utilicen, muchachos, para recoger información? Eso les va a servir para el estado de la arte. Profe, nosotros estamos acá en pandemia, ¿cierto? Estamos por acá todos encerrados y bueno, todavía no hay como confianza en ir a otra ciudad, a desplazarnos a cierto sitio, por ejemplo, a recoger la información. Pero tenemos las redes sociales, ¿cierto? Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram. Eso yo lo puedo convertir en una fuente de información documental para el estado del arte. Con todo esto que estamos diciendo, muchachos, y les planteo ese panorama de las redes sociales, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, perdón? ¿Podríamos levantar y recoger información utilizando las redes sociales? Claro que sí, profe. Bueno, ¿y cómo validar eso como fuente primaria secundaria? Ahí también lanzo esa segunda pregunta. Pues yo lo digo más como por las investigaciones que quieren profundizar en las percepciones. Entonces, por ejemplo, el análisis de contenidos de tweets y cosas así. Y pues ya es como más con sistemas pues de Big Data y todo eso para analizar contenidos. Y realmente no se necesitaría una fuente primaria, pues pienso yo. Ok, bueno, hay una doble vía, muchachos. No. Podemos indagar en las redes sociales utilizando cualquiera de ellas, siempre y cuando validemos o como dice por acá el compañero Brandon, hacer la comprobación de lo fidedigno, de la fidelidad de esa información, ¿cierto? Pero hay que contrastarla bastante para poderla incluir en el estado del arte. Es decir, en suma medida, si por ejemplo, nosotros podríamos, perdón, por aquí, no podemos hacer una entrevista presencial, pero podríamos utilizar redes sociales, muy sencillo, ¿cierto? Entrevista por WhatsApp se puede hacer, en fin, tantísimo. Lo que nos referimos básicamente, muchachos, es que información que encontremos en redes sociales hay que verificarla muy bien para incluirla en el estado del arte. Que no sean cosas muy especulativas. Y tengan mucho cuidado con esto, ¿cierto? Porque si bien los sujetos de estudio tienen sus propios saberes y sus propios conocimientos, al fin y al cabo estamos trabajando con las versiones, ¿cierto? Con las perspectivas, las miradas propias de ellos. Y sabemos qué es lo que pasa con las miradas propias de cada persona. Hay subjetividad, hay enjuiciamientos, hay valoraciones, ¿cierto? Entonces saber clasificar bien esa información, analizar la profundidad, ¿cierto? Y mirar si nos sirve para el estado del arte. Entonces mire que el estado del arte, muchachos, no se detiene en fuentes primarias y secundarias. Puede que esté todo esto ahí metido. ¿Listo?
Bueno, aquí ya habíamos hablado de algunas fuentes como tal, que archivos personales institucionales, bibliotecas, centros de documentación, las bases de datos, ¿cierto? Lo que tú tengas a la mano y podamos utilizar. Pero recuerden siempre, muchachos, vamos a empezar en orden jerárquico. Fuentes primarias, fuentes secundarias y por último esas fuentes más informales. Y que las fuentes primarias y secundarias a veces las estamos montando. Porque me consulta las fuentes primarias, de pronto nos apareció una fuente secundaria, cojámosla de una vez. Pero lean el texto, ¿sabes? No nos vamos a meter hoy con el texto. Ya después se los voy a mostrar cómo nos queda el estado de la. Pero en términos argumentativos o escriturales, el orden es fuentes primarias, fuentes secundarias y aquí otras fuentes de carácter informal. ¿Listo? Bueno, y lo que uno analiza, muchachos, en la recolección de esa información es categorías, lenguaje, cómo se escribe ese texto, uno también mira eso. No para decirte que está escrito muy bien o muy mal, sino los conceptos, las categorías, los términos que utiliza, ¿cierto? La temática, obviamente, diferencias y similitudes con mi tema. Ustedes pueden bajar información y pueden consultar fuentes primarias, secundarias, lo que sea, y ustedes van a dar cuenta, esto me sirve, sí. Que están trabajando el concepto de comunicación desde esta perspectiva, me parece interesante, creo que me sirve. Me encontré esta investigación de comunicación, pero no se relaciona con mi trabajo, depuremos, ¿cierto? Uno empieza a observar este tipo de cosas, mire todo lo que uno empieza a identificar en el proceso de búsqueda de rastreo de información. Estas denominaciones y originalidad son unos criterios pues que en términos de que la originalidad da cuenta de lo fehaciente o lo legítimo que es el trabajo, la información, ¿cierto? Y que, por ejemplo, yo puedo hasta con la misma literatura, un cuento, una poesía, una novela, también la puedo incluir, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, resulta importante e interesante analizar ese tipo de fuentes. Espacios y tiempos, muy importante, y aquí les digo a ustedes, les voy a preguntar a los auditores que tienen cierto grado de conocimiento. Muchachos, las informaciones, toda la búsqueda de las información, todas esas informaciones que nosotros encontramos, que estamos buscando y estamos encontrando, ¿qué antigüedad, digámoslo así, debe tener para que me sirva para el estado del arte? A ver si de pronto han escuchado de eso. ¿Qué les han dicho? Ninguna profe, ¿no has escuchado nada, Tomás? No, nada, profe. A ver, ustedes, muchachos, los que han hecho ya estados del arte o han hecho un primer abordaje. Más o menos qué antigüedad deben tener las informaciones que yo voy a utilizar en el estado del arte. ¿Qué tiene Profe, que eso sí? va de la mano del tema que uno tenga por trabajar, porque por ejemplo, si vamos a trabajar, digamos, un ejemplo así remoto, vamos a trabajar en internet y las noticias falsas, eso es algo que está pasando ahora y que no pasó hace 30, 40 años. De pronto el contexto cambia un poco porque eran momentos diferentes. Entonces, tiene que ser como más cercano a lo que estamos buscando. Muy bien, Alejandro. Dijiste unas cosas interesantes que ya voy a profundizar en eso. ¿Qué más tienen ustedes en cuenta? ¿Qué creen ustedes, compañeros? ¿Con qué antigüedad más o menos? Bueno, Alejandro dijo una cosa interesante acá. Y es que, por ejemplo, en el contexto del Internet y el fenómeno de las fake news, es un fenómeno relativamente nuevo, aunque yo también aclaro, las fake news no son tan nuevas, siempre han existido, simplemente que han venido cobrando cada vez más relevancia en el ecosistema de la comunicación digital, en todo el fenómeno de la convergencia de medios digitales. Las fake news siempre han existido, simplemente que han cambiado su formato.
Pero bueno, estamos haciendo suponiendo un trabajo de las reviews. Muchachos, para que tengan en cuenta, les voy a recalcar esto. Se dice, o usualmente utilizamos, fuentes con una antigüedad no mayor a 10 años. O sea que estamos a 2020. Tenemos que empezar a hacer rastreo de información del 2010 hacia acá. Profe, pero es que yo encontré por allá del 2005 un trabajo que me parecía interesante. Bueno, el estado del arte no es que da una camisa de fuerza. Tú puedes citar algunos trabajos de fuentes primarias o secundarias que daten más o menos de 15 años, pero eso te sirve como antecedentes, ¿cierto? Te vas a concentrar de 10 años hacia acá. ¿Listo? Es usualmente utilizado y también tiene la siguiente lógica. En un periodo determinado de 10 años, una década, se pueden observar cambios significativos, pero no tan distantes como, por ejemplo, si analizáramos un trabajo de los años 50 o 60. Ha cambiado rotundamente de forma radical el panorama. ¿Listo? En un periodo de 10 años, se ha establecido como estándar, o algunos investigadores, la gran mayoría, utilizan un espacio y tiempo de 10 años para determinar los cambios y las transformaciones que ha sufrido su objeto de estudio. ¿Listo? Pero no quiere decir de que si yo encontré informaciones con una antigüedad de 14, 15 años, los pueda citar, sí, claro que sí. Siempre y cuando hagas una muy buena lectura, muy buena comprensión del tema y tú consideres que sirvan para el estado del arte. Listo, muchachos, claros hasta ahí. Listo. Sí, profe. Y espacios y tiempos, pues el tiempo ya sabemos de lo que estamos hablando, el espacio también se refiere mucho al contexto. Listo. Y el contexto no solamente es geográfico, es social, cultural, político. Entonces, más adelante ya vamos a profundizar bien en eso, vamos a hablar de unos contextos que llamamos regional, nacional, local. ¿Listo? Todavía no nos vamos a meter con eso. Aquí estamos reconociendo elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a encontrar información. Todavía no sabemos las bases de datos, bueno, reconocemos algunas de ellas, vamos a aprender a buscar información en Google Académico, otros buscadores y las bases de datos, ¿cierto? Muy bien. Yo miro autores también. En el proceso de búsqueda y rastreo de información voy a encontrar autores, teóricos, que yo cada vez más en la medida que lo vaya viendo con mayor recurrencia, yo ya sé que es como un autor o un investigador que trabaja fuertemente ese tema, ¿cierto? Yo como que ya me empiezo a familiarizar y yo ya sé que, por ejemplo, fulanito de tal me va a trabajar el concepto de comunicación desde esta perspectiva, ¿cierto? Este otro peranito me va a trabajar esto y yo decido si los utilizo o no. Muy bien. Y también encontramos estos otros elementos, ¿cierto? Figuras, dibujos, ilustraciones, imágenes, en fin. Ustedes me preguntarán, ¿por qué en estado del arte puede tener imágenes? ¿Qué opinan ustedes? Dice por acá Brandon, sí. ¿Y yo cómo voy a meter esa imagen en el estado del arte si el estado del arte es un texto escrito que está desarrollando y argumentando una idea? Si el diagrama, el concepto, la ilustración, la gráfica, etcétera, no es que tenga que tener toda esa gráfica, pero son elementos visuales o de este tipo que me ayudan a explicar o a desarrollar un concepto, lo puedo escribir, ¿cierto? Pero ustedes van a dar cuenta que es con muy poca recurrencia. ¿Listo? Y aquí hablamos de estas categorías que son análisis de contenido de discurso que están muy anudadas a estos elementos que yo empiezo a observar en esas informaciones que yo encuentro, ¿cierto? Y muchachos, básicamente eso con la primera explicación de hoy para el estado del arte. Les va a quedar una tarea, les voy a mostrar, muy sencillo. Se van a leer
Se van a leer este texto, guía para elaborar el estado del arte. Son 4 paginitas. Listo. Me parece que está muy bien explicado y está muy desglosado también el paso a paso, también lo que les vengo diciendo, ¿cierto? Yo creo que ya nos vamos con una idea general del estado del arte. Se van a leer esto, ¿cierto? ¿Qué hace uno en la fase heurística, en la hermenéutica? Nos explican para qué se hace, creo que ya abundamos en eso mucho, ¿cierto? Y nos dan unos pasos. Vamos a leerlo a ver qué tal les parece. Es todo básicamente lo que hemos conversado hoy, a ver qué otras cosas les asoman de nuevo. Listo, se llama así, guía para elaborar el estado del arte. No se preocupe que, profe, quiero ver ya el estado del arte elaborado. Listo, ¿cierto? Ya lo quiero ver como escrito, tranquilos, todavía no lo vamos a ver, lo tenemos acá. Ya cuando veamos el documento final ya escrito para que identifiquemos las citas y cómo se construye, pues cómo es el hilo narrativo y argumentativo del texto, eso lo tenemos, muchachos. Entonces, la semana que viene, después de la capacitación de la norma ZAPA, o sea, el miércoles, ya vamos a seguir explicando otros aspectos del estado del arte. Mañana vamos a hacer una revisión de lo que estamos trabajando en el aplicativo de Mural y también vamos a hablar un poquito también del estado del arte en términos de qué, más bien de las fuentes que ustedes consideran o que han visto por ahí que creen que les puede servir para su trabajo. ¿Listo? Entonces recuerden, este es el texto. Llama guía para elaborar el estado del arte. Por aquí ya tenemos las fichas y todo eso, todavía no las vamos a ver. ¿Listo? Tenemos ahí quietecitas. Todos esos recursos los tenemos aquí disponibles. Muchachos, listos hasta ahí. ¿Para cuándo tienen que leer ese texto? Para que lo vayan leyendo. Dedíquense esta semana a leer. ¿Listo? Sí, aquí a Listo, mañana profe. les da un poquito, lo vamos conversando. Mañana vamos a, como les digo, a retomar el ejercicio en Mural y a hablar un poquito de esas posibles fuentes primarias y secundarias para el estado del arte de sus investigaciones. Por aquí vi un micrófono como activado. ¿Me van a preguntar algo? Bueno, tienen preguntas, inquietudes, recomendaciones. Todo entendido hasta el momento, muchachos. Profe, todo claro. Muy bien, Tomás. Sí, profe, todo bien. Listo, Alejandro. Chicas, compañeros, ¿alguna inquietud? Sí, Katy, a ver, dime. ¿Qué inquietud? Qué pena el perrito. No, gracias, profe. Ah, ok. Con mucho gusto. Bueno, recuerden que las dudas las vamos solucionando en la marcha, no se vayan no tiene por qué generar preocupación esto, ya nos vamos con muchas luces. Entonces, muy juiciosos, muchachos, para mañana, para retomar. Aquí ya estamos dejando parte del trabajo listo, ya nos vamos a entrar al terreno del estado del arte, a elaborarlo bien riguroso y nos va a quedar muy chévere. Y bueno, mañana entonces, a manera de asesoría, voy mirando lo que hemos hecho del árbol de problemas, de la hipótesis, si ha cambiado algo, la misma pregunta. Vamos a hablar un poquito del estado del arte y las fuentes de consulta, de rastreo de información, primarias, secundarias y otras, ¿cierto? Cada trabajo es muy particular. Pueden asomar las 3 en un proyecto, solamente la primera un estado del arte basado en fuentes primarias, ¿cierto? Vamos a mirar varias cositas acá. Listo, pero vámonos preparando bien para la capacitación que es muy interesante, muy chévere, muy interactiva y ya con eso quedamos listos en normas APA. Muchachos, de nuevo, disculpas con que me sale de las manos el tema, ¿cierto? De la electricidad, pero menos mal pudimos retomar y bueno, gracias por esperar el ratico y habernos extendido hasta este momento. Los dejo ya para que descansen, nos vemos mañana y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Chao, Chao. muchachos. Chao, muchachos. Listo.